Poképasta. Contestador automático, contestador automático. Aquellos con los que jugamos hace mucho tiempo olvidan su existencia con el paso del tiempo, y nuestra conexión con ellos desaparece de forma natural. Sin embargo, hay veces en que algo nos recuerda de repente y queremos volver a jugar con él, como si le hubieran prendido fuego. Soy un buen ejemplo de ello ahora mismo, ya que los eventos relacionados con los entrenadores de Johto en Pokémon Masters, como la incorporación del traje Signa y la nueva historia, me han dado ganas de volver a jugar a Pokémon Oro y Cristal Plata. Si no recuerdo mal, lo dejé en casa de mis padres. Decidí volver a casa de mis padres para unas largas vacaciones y buscar la Game Boy Color y el casete que estaba jugando entonces. Sí, voy a estar liado. Pensé que estaba para mi sorpresa, la Game Boy Color y el casete se encontraron fácilmente, como si hubieran venido a verme. Sí, estaba jugando la versión dorada de las 3. Decidí llevármela a casa y jugarla en la casa donde vivo ahora. Jugaba a este juego de muy pequeño, quizá justo después de empezar la primaria o incluso antes, y era tan adicto que lo jugaba todo el tiempo, tanto en casa como fuera. Ay, cómo lo echo de menos. Me preocupaba que se hubieran perdido los datos guardados, pero al encenderlo, me alivió comprobar que funcionaba con normalidad y podía seguir jugando. ¿Cuánto había avanzado? Había olvidado cuánto había recogido mis insignias del gimnasio y dónde estaba, así que abrí el menú para comprobarlo. Pero entonces vi algo que no recordaba. A la izquierda del objeto Pokégear, había un símbolo exclamación de cierre rojo. ¿Existía esa función? Al menos, no creo que la hubiera. También quería revisar el mapa, así que abrí esa sección. Luego, junto a la columna del teléfono Pokégear, se añadió una columna con una exclamación de cierre. ¿Qué demonios es esto? Hice alguna modificación tonta en ese momento y cerré el juego. Abrí esa columna para caer en esta broma tonta a propósito. El interior era sorprendentemente sólido. En la parte superior había un cartel que decía Rusuban Denwa, que indicaba cuando el contestador automático había recibido la llamada y de quién era. Por las fechas, parecían estar ordenadas de la más antigua a la más reciente. Al seleccionarla de arriba, apareció un cuadro de texto con el efecto de sonido de una llamada entrante. Hola, Jim. ¿Qué pasa? Mi Tangela se ha vuelto más fuerte últimamente. No te he visto por aquí últimamente. Volvamos a luchar. Te espero en el camino. Te espero. Este era de Alan el colegial. La mayoría de los demás contestadores automáticos parecían ser de la misma persona. El contenido del primer contestador era bastante normal y parecía una invitación a una batalla Pokémon. Sin embargo, lo que resultaba un poco inquietante era que los números de las carreteras se habían convertido en cuadrados negros, lo que dificultaba distinguir en qué carretera estaban. La siguiente llamada llegó un mes después y fue algo así. Oye, Jim. ¿Olvidaste el camino a la carretera? Menuda cosa. Te mostraré el camino. Espera un momento. Parecía que me llamaba porque estaba preocupado por el protagonista, que solía ser muy activo. Sin embargo, en ese momento ya había dejado el juego y estaba en otra cosa, así que nunca había oído el contestador hasta ahora. Parecía que Alan iba a decirme cómo llegar a esa carretera de ahora en adelante. Sin embargo, parece que no llamó inmediatamente y la siguiente llamada llegó al día siguiente. Siento no haberte podido llamar enseguida. Siento no haberte podido llamar antes. Supongo que yo también lo estoy olvidando. Bueno, antes que nada, ¿dónde estás ahora mismo? Parecía poder indicarme el camino, pero no lo hizo bien porque al principio no sabía dónde estaba. De hecho, ¿dónde había estado la última vez? Cerré el menú y miré el cartel cercano, que parecía indicar que estaba en Azalea Town. La siguiente llamada llegó al día siguiente. Oye, Jim. Logré averiguar dónde estás. Oí que estás en Pueblo Azalea. Bueno, estoy un poco lejos, pero por favor, ven al lugar donde me conociste. El camino está a la vuelta de la esquina. Te espero. Parecían haber encontrado mi ubicación usando el teléfono o a través de otra persona. Primero, debía ir al lugar donde conocí a Alan, que debería haber sido la carretera 36. Quería usar volar para llegar, pero por desgracia, no parecía tener ningún Pokémon con él en ese momento. No me quedaba más remedio que caminar. Mientras caminaba desde Pueblo Azalea para atravesar primero el bosque Ilex, noté algo. El PNJ del pueblo no se movía, sino que permanecía inmóvil, mirando fijamente al personaje que controlaba. Lo había llamado Jim. Jim también es mi nombre. Me observaba fijamente. Era un poco inquietante y me hizo estremecer un poco.
Tengo curiosidad por saber por qué me miran tanto. Hablé con uno de los PNJ. Ella era una mujer joven. Oh, eres tú. Lo siento, pero no quiero hablar contigo. Por favor, vete. Jin parecía odiarme terriblemente y me aconsejó que me fuera de la ciudad. ¿Qué demonios hice entonces? No tenía ni idea de que se hubiera preparado semejante texto. Quizás lo hicieron modificándolo, no lo sé. De todos modos, quería saber por qué me odiaban tanto, así que hablé con otros NPC. ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara? Sé lo que hiciste. Solo porque seas un niño no significa que puedas salirte con la tuya. No todos me dieron una respuesta clara, pero en fin, parecía que había hecho algo terrible en ese momento. Aunque no lo recuerdo. Además, las palabras eran fuertes y podía ver cómo me desgarraban el corazón poco a poco. Cuando comencé a caminar para salir del bosque Ilex para siempre, un NPC solitario corrió hacia mí. Parecía estar hablándome y no podía moverme. Fuera de aquí, bastardo. Después de que se mostraron esas palabras, Jin fue empujado por ese NPC y obligado a ir al bosque Ilex. Cuando llegó a la zona boscosa, recordó que quedaban muchas llamadas en el contestador automático y decidió revisar algunas de ellas primero. La llamada tenía la misma fecha que la anterior. Oye, Jin. Lo siento de nuevo. ¿Sabes a dónde ir de Azalea Town a la ruta 36? Si no, te lo diré. Así que esa llamada se cortó. Incluso parecieron darme instrucciones detalladas. La fecha de la siguiente llamada fue la misma. Lo siento, Jim. No sé por qué mi teléfono se cuelga tan fácilmente. No sé cómo llegar, pero primero tienes que ir al bosque Ilex. Es oscuro y peligroso por la noche, así que no salgas demasiado tarde. Alan estaba preocupado por Jim y me advirtió que no saliera de noche, pero por desgracia, era de noche a la hora en que estaba jugando. Recuerdo cómo se lucha contra las piedras, así que creo que probablemente no tendré problemas. Escuché las siguientes llamadas telefónicas para saber qué camino tomar más allá de este bosque. Este también tenía la misma fecha. Hola Jim. El camino después del bosque de encinas. Después del bosque se llega a la ruta 34, y luego se va a Ciudad Vara de Oro. Y ya que estamos aquí, saluden a la gente del pueblo. Saludad a la gente del pueblo. Tras esta llamada, partí hacia Ciudad Vara de Oro. En el camino, noté algo extraño. Me encontré con Pokémon salvajes en el bosque, pero se comportaban de forma extraña. Algunos huyeron inmediatamente después de encontrarme, y otros parecían algo asustados. Algunos Pokémon usaban los mismos movimientos con todas sus fuerzas, y otros atacaban con más agresividad de lo habitual por alguna razón, con caras de enfado. Y a veces mis Pokémon no me escuchan. Al menos, no parecían tener una buena impresión de Jim. No puedo creer que ni siquiera los Pokémon me odian. Pasamos por el bosque Ilex y llegamos a la ruta 34. En el camino, normalmente puedes luchar con los entrenadores y hablar con ellos, pero los entrenadores aquí también me miraron fijamente, y cuando intenté hablar con ellos, simplemente dijeron cosas que no entendí. Sin embargo, había algo que me molestaba. No hablé con nadie y el cuadro de texto solo apareció una vez. Es mi culpa. ¿Pero qué pude haber hecho? Durante unos segundos después de eso, solo unos segundos, los pasos de Jim parecieron pesados. Logré llegar a Ciudad Vara de Oro, pero los PNJ del pueblo seguían mirándome fijamente. Mis Pokémon estaban exhaustos por la batalla en el bosque, así que fui al centro Pokémon a recuperarlos. Allí también, todos los PNJ me observaban. Hablé con la enfermera Joy sin dudarlo. Lo siento por ti. Un Pokémon criado por una persona así. Te recuperaré ahora, no me dijeron palabras de consuelo, solo palabras de lástima y tristeza por mis Pokémon. Parecían recuperarme, pero sus palabras tras la recuperación también fueron diferentes a las habituales. Si no puedes cuidar a tus amigos, no son aptos para ser entrenadores Pokémon. Aquí también parecía que Jim era muy odiado. Los NPC del centro Pokémon también dijeron las mismas cosas que se dijeron en Pueblo Azalea, pero un NPC era diferente. Saben que Alan todavía los espera solo. Lleva 22 años en la fila, terminó ahí, hace 22 años, creo que dejé este juego hace casi lo mismo. Sintiéndome raro, salí del centro Pokémon. Y justo afuera había dos PNJ esperándome. Estaban cerca de Jim y empezaron a hablar con él. Después de todo. Oh, eres tú. Con esto se fueron. Aquí no solo hablan con los PNJ, sino que a veces parecen detenerse de repente, y entonces el PNJ del borde de la pantalla se mueve un poco y aparece un cuadro de texto.
Supongo que te están hablando desde lejos. Eres un asesino. ¡No! Sal de aquí. Eres peor que él. La mayoría eran abusivos y me hirieron profundamente. Aunque estaba en el juego, me costaba oír esas cosas. También había PNJ que me miraban fijamente, sin decir nada cuando les hablaba, y otros que salían corriendo cuando intentaba acercarme. Al intentar entrar en tiendas y otros lugares, oía un efecto de sonido y luego me decían que la puerta estaba cerrada. No me di cuenta de que ni siquiera podía entrar en la tienda. Mientras me dirigía a la salida de Ciudad Goldenrod para llegar rápidamente a mi próximo destino, un NPC me habló nuevamente. Sabes que ya no tiene sentido ir allí. Pobrecita. Entonces, la música de fondo de Goldenrod City que había estado sonando antes se volvió baja y lenta, como una reproducción lenta. Ay, no debería haberla puesto de noche. Alan tenía razón. Escuché la siguiente voz en el contestador automático, tanto para saber cuál sería mi próximo destino como para tranquilizarme con esa frase alegre. La fecha fue el día después de la última vez. Hola Jim. ¿Cómo está la gente de Ciudad Vaga de Oro? Después de Goldenrod City, la siguiente parada es el Parque Nacional por la Ruta 35. Ojalá hubiera podido estar allí para la caza de insectos. Me sentí un poco deprimido, sabiendo que, como era de esperar, habría PNJ en la Ruta 35 y en el Parque Nacional. Los PNJ me miraban con tanta intensidad que sentí que me miraban de forma inquietante también en la vida real. No debería darle demasiadas vueltas, pero no pude evitar sentirme inquieto. Los PNJ de la Ruta 35 no me maltrataban verbalmente, pero sí me agotaban mentalmente. Algunos me seguían y otros decían cosas que no entendía. En particular, me molestaban un poco los que me seguían, porque cada vez que daba unos pasos, me decían algo como oye o no me perdonarán, lo que me dificultaba avanzar. Sentía que quienes decían cosas que no entendía, me decían lo mismo que a los demás. ¿Qué cosa más terrible has hecho durante 22 años? No te perdonaré lo que has hecho. Eres una persona terrible. Todos culpan a Jimmy. ¿Qué he hecho en los últimos 22 años? No hice nada. Los PNJ del Parque Nacional, por el contrario, me insultaban. Algunos me ignoraban y me daban la espalda por mucho que intentara hablar con ellos. Espero que mueras. Espero que mueras. ¿Eso es lo que les haces a tus amigos? No te acerques demasiado. Estás muy sucia. Después de innumerables improperios, estaba exhausto y, mientras nos acercábamos a la salida del Parque Nacional, escuché nuevamente la siguiente voz en el contestador automático. La fecha no debe ser el día siguiente, sino el día después de ese. 2 días después de la última vez. Hola, Jim. Disculpa, he estado un poco distraído. ¿Te hablé del Parque Nacional? Pronto estaré allí. Sigue recto y llegarás a la Ruta 36. Disculpa, te cuelgo. Esta vez, Alan parecía un poco cansado. ¿Qué demonios había pasado? En fin, el lugar al que necesitaba llegar estaba a la vuelta de la esquina. Salí del Parque Nacional sin dudarlo y llegué a la Ruta 36 sin problemas. Sin embargo, llegué, pero no sé qué hacer. Dijo que hay una ruta cerca de la Ruta 36, pero ¿es la Ruta 38 o la Ruta 42 entonces? Para confirmarlo, escuché el audio de la siguiente llamada. Parecía que llegó 2 semanas después de la última llamada. Jim, ¿llegaste a la Ruta 36? Si es así, te deseo buena suerte. Desde aquí, podrías conectarme directamente al teléfono y guiarme en lugar de usar el contestador automático. Cerré el campo del contestador y abrí el del teléfono. Efectivamente, había un número de teléfono registrado. Sin embargo, mi llamada no se conectó. En su lugar, apareció otro mensaje. Ya es demasiado tarde. Me quedé sin aliento. La llamada finalmente no obtuvo respuesta, así que escuché la siguiente voz en el contestador automático. Oye, Jim, ¿estás bien? Estoy preocupado porque no consigo conectar con la Ruta 36, ¿qué es? Oye, ¿cómo llegué aquí? Alan finalmente parecía incapaz de dar indicaciones. Escuché la siguiente voz en el contestador automático. Fue el mismo día. Es una locura, Jim. Se suponía que debía estar en la Ruta 36 al principio. Se suponía que debía estar en la Ruta 36 al principio, pero cuando recuperé la consciencia, estaba aquí. Es extraño, ¿verdad? Soy el único aquí. Fue el mismo día. ¿Y cuánto tiempo voy a estar aquí? Solo puedo llamar. ¿No es extraño? No puedo ni dar un paso. Fue el mismo día. Oye, está oscuro aquí. Llevo un buen rato aquí. ¿Por qué no has llamado todavía? Fue 3 días después.
Llamé a mamá. Pero me dijo que no hay ruta. No sabe dónde estoy. Hace días que no veo a mi mamá. Pasó una semana. Aquí no hay nada. No hay nada que los Pokémon puedan comer. ¿Sabes a qué me refiero? Pasó un mes. Lo siento, Tangela, pasó bastante tiempo, 2 años. Ya lo tengo todo resuelto, dijo. Quédate ahí. Lo siento, Jim, quería pelear de nuevo. No había contestador automático desde allí. No había contestador automático desde allí. Parecía que Alan llevaba mucho tiempo esperándome. Menudo desastre había sido. Estaba deambulando por la ruta 36, como me había indicado el contestador automático de Alan. Cuanto más avanzaba, más lento iba Jim. En un momento dado, el sprite de Jim giró como si usara una cuerda de escape y se cayó. Era una carretera oscura y recta. En medio, había un objeto que no podía distinguir bien. La música de fondo se detuvo y el tiempo transcurrió en silencio, simplemente en silencio. Me acerqué al objeto y presioné el botón A para examinarlo. Hay algo junto a la bolsa morada con los libros de texto y el Pokégear viejo. Esto es culpa mía y tuya. En cuanto cerró el cuadro de texto, un PNJ apareció corriendo tras él y se detuvo justo detrás de él con un desagradable efecto de sonido. Fue como una puñalada en la carne. Inmediatamente, el suelo donde estaba Jim se tiñó de rojo. Jim se giró lentamente. El PNJ era una mujer. Por fin encontré a mi hijo. ¿Y aquí existió alguna vez una persona así? Pensándolo bien, nunca había visto a ese PNJ. Ese PNJ seguía hablando. Es tu culpa. Mi hijo está atrapado aquí. Es toda tu culpa. Hace 22 años, abandoné este juego poco después de colgar la llamada de Alan, quien me invitaba a enfrentarme a él. Como resultado, se quedó allí, esperando solo hasta ahora. Devuélvanme a mi precioso hijo. De nuevo, se oyó un sonido como una puñalada en la carne. Y esta vez, repetidamente. Con cada sonido, el rojo del suelo se extendía, e incluso el sprite de Jim se volvió rojo brillante. Devuélvanmelo. ¿Por qué tuvo que sufrir así mi hijo? ¿Por qué tuvo que pasar tanta hambre como para comerse a su preciado Pokémon, y luego llamarme y disculparse llorando a mares? Luego, unos segundos después de que el texto se mostrara por completo, la pantalla se volvió roja brillante con un sonido punzante y un chirrido ensordecedor. Tiré al suelo, sin querer, la Game Boy Color que tenía en la mano. Lo apagué y lo dejé ahí durante 22 años. El juego nunca avanzaba y me quedé atascado. Luego, quizá para distraerse, intentó desesperadamente llamarme al contestador. Hasta la última llamada, siguió llamando, preocupado por mí y sin perder la esperanza de que volviera. Me estaba volviendo loco. Había estado viviendo sola desde que me mudé aquí, pero podía moverme con libertad e incluso traer amigos. Pero él siempre ha estado solo. Esperé sola en la oscuridad, sintiendo que mi compañera Tangela se debilitaba cada día y yo también, a pesar de ser muy joven. En realidad, la promesa de una batalla era solo una tapadera, y creo que quería que ella me salvara de ese lugar, donde ni siquiera sabía dónde estaba. Estoy segura de que él no dejaba de llamar a su madre. Esa llamada era la única forma en que podía conectar con la gente. Sentí náuseas. ¡Ay, cómo extraño a la gente! Tomé el Game Boy que había tirado y lo apagué con cuidado. ¡Ay, si hiciera esto, ahora su madre estaría sola! Lo siento, no tengo el valor para seguir con esto. Me sentía tan mal conmigo mismo. Quiero conocer gente. Quiero conocer a alguien, a quien sea. Con estos pensamientos en mente, me dejé caer en el futón y decidí dormir, pues ya era tarde. Oí que llamaban a la puerta. Ah, era una persona. Es un placer conocer gente. Estaba encendida la Game Boy Color de mi escritorio. Abrí la puerta principal sin prestarle atención ni mirar por la mirilla. Finalmente te encontré. Pude escuchar el sonido de la carne siendo apuñalada.